Antes de empezar con el video te pido que apagues la luz, que escuches la creepypasta con auriculares y que sea de noche para que sea mayor la profundidad de la historia. Además, si te gusta la historia y quieres que te dé más contenido como este, te sugiero que suscribas y dejes tu manita arriba para que me des una motivación para subir más vídeos de este tipo de género o de otros. Y sin más que decir, empezamos con la creepypasta. Oliver Plumero presenta. Religión. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el inicio de la religión católica o cristiana? Y tu respuesta es sí. Entonces eres igual que yo, una persona muy curiosa y terco en tener la respuesta ante todo lo que estuviera enfrente de mí y me diera esa maldita curiosidad, ya que gracias a la misma, fui enviado en el año 0 según el calendario gregoriano. Pero antes de decir cómo sucedió, nos remontaremos el 3 de enero del presente año, cuando estaba en un directo en una de las plataformas que existen en el internet, lo cual estaba dando a conocer las posibles teorías sobre la religión, ya que siempre me daba problemas la misma religión, tanto la católica como la cristiana, lo cual dije en el mismo directo que la misma religión era solo una basura o algo inventado para evitar una guerra entre los pueblos de esa época, lo cual muchas personas del mismo directo empezaron a apoyar mi teoría más que nada. Lo cual empezó a disparar más mi teoría a tal grado que todo el mundo empezaba a hablar sobre la teoría, de tal manera que en menos de 3 días, todas las instituciones y universidades, tanto públicas como privadas, empezaron a buscar la verdad de la religión, causando que el mismo país de Israel se llenará de exploradores y personas curiosas para encontrar la verdad de la religión y ver si es cierta mi teoría, a tal punto que Israel decidiera cerrar fronteras y poner grandes impuestos a los turistas y los exploradores, tanto públicos como privados, a tal grado que llegaban a matar a las personas solo por entrar a ese país si no se tenía un permiso especial para explorar sobre los restos de Nazaret. Hasta el 15 de enero del presente año, estaba durmiendo hasta que entraron un conjunto de militares en mi cuarto y levantándome con fuerza en la oscuridad de la noche y llevándome hasta la calle, donde podía ver apenas con mi vista media borrosa un carro militar que apenas podía ver en la penumbra noche y con la tenue luz de la luna, hasta que me subieron y me pusieron una bolsa en la cara, lo cual empecé a pedir perdón sobre algo hubiera hecho inconscientemente o sobre alguna acción que me acuse como un ladrón, lo cual un militar solo me dijo que me callara y no hiciera preguntas hasta que lleguemos al punto de reunión. Pasó un tiempo hasta que se detuvo el carro y me bajaron y caminé a ciegas por la bolsa en mi cara hasta que me dijeron que me quedara quieto y me quitara la bolsa, pero cuando me la quité estaba en un cuarto negro con una lámpara que tenía en una mesa de color gris y a su vez tenía un asiento de color plateado, pero al ver más profundo me sorprendió el otro lado del cuarto, ya que había una persona vestida con un abrigo de color negro y un sombrero también negro y que apenas podía ver la cara de la persona, que tenía unas facciones de ser una persona de pocos amigos, hasta que me dijo que nos sentemos y platiquemos. Después de que nos sentamos empezamos a hablar sobre temas de poca relevancia, hasta que empezó a tocar un tema que todos tenía sobre la religión, lo cual me empezó a recorrer un frío en el cuerpo y creo que la persona que estaba platicando se dio cuenta y me dijo que no tuviera miedo y empecé a decir mi posible teoría con sus argumentos, hasta que me dijo que sí estaría de acuerdo en que viajara y comprobara sobre mi teoría y le dije que sí, me dijo que perfecto y me dio un contrato, pero sus letras estaban tan pequeñas que no podía verlo sin la ayuda de una lupa, pero aún así lo firmé y me dijo que en 30 minutos me iré a comprobar mi teoría. Después de que terminamos de hablar me dio mi ropa para el viaje, una tablet, una bolsa de mimbre, un reloj inteligente y una cámara pequeña del mercado para que filmara todo, lo cual me sorprendió lo que me dio, pero aún no pregunté por el miedo que tenía hasta que me dijo que me cambiara en el mismo cuarto, lo cual me tuve que cambiar en frente de la persona, pero solo decidí mejor ponerme la ropa que me dieron sobre mi pijama. Después de que me puse la ropa me dijo que lo siguiera hasta un lugar para tomar el transporte para ir a Israel y comprobar mi teoría, lo cual hice caso, lo cual recorrimos varios pasillos con puertas de metal reluciente hasta que llegamos a una puerta del cuarto, pero cuando entramos el mismo cuarto era más grande que el anterior y me percaté que había una computadora conectada a un estilo de antena apuntando al piso, pero en un punto en concreto, lo cual vi que era en un círculo de color rojo, lo cual me empecé a asustar hasta que me dijeron que me pusiera dentro del círculo rojo y que no tuviera miedo, y así pasó hasta que se escuchó un sonido extraño.
Después de que se escuchó ese ruido extraño, todo mi alrededor se estaba poniendo una luz muy brillante de tal manera que me forzó a cerrar los ojos hasta que se dispersó la luz, y abrí los ojos, pero al hacerlo, me sorprendió todo mi alrededor al ver que solo había pura arena donde podía ver a mis alrededor excepto a un poblado que se podía ver en la tenue noche, lo cual me puse a caminar en dirección al poblado. Mientras me dirigía al poblado me percaté la cantidad de carretas tirados por animales, lo cual me dio curiosidad de saber en dónde estaba, hasta que vi a lo lejos a una persona que tenía la misma vestimenta igual que yo. Lo cual me fui corriendo hacia esa persona para pedir indicaciones, pero al llegar con la persona, empecé a hacer una plática pero no podría hacerla por el problema del lenguaje ya que no hablaba español ni inglés, causando que empezara a gritar fuerte e intentaré aventar piedras para que me aleje de él, causando que las casas de los alrededores salieran personas para aventarme más piedras o golpearme para que me fuera hasta que llegó una persona vestida igual que yo pero con la diferencia que tenía una bolsa de mimbre de color verde claro desgastado. Lo cual empezó a hablar con las personas en su idioma para que me dejara en paz y funcionó dejándome en paz. Después de que se fueron las personas del lugar, la misma persona que me había ayudado y salvado en ese momento me invitó a su casa haciéndome señas, lo cual le dije que sí en señas y entramos. Cuando entré a la casa de esa persona, me empezó a hablar en mi idioma perfectamente para que pudiera entenderle y empezamos a hacer una plática hasta que me dijo su nombre y me sorprendió ya que se llamaba Adair. ¿Qué haces aquí? Y más importante, ¿para qué viniste aquí? Ya que no es un lugar seguro para viajeros y menos para personas del futuro. Yo vine con la finalidad que me pidieron saber la realidad de la religión tanto católica como cristiana, ya que todo el mundo está interesado saber la realidad del comienzo la religión. Además, en qué día estamos, o mejor dicho qué año o tiempo estamos, ya que lo único que recuerdo, que estaba en un cuarto con una persona pidiéndome que pusiera en un círculo y después de un rato se escuchó un sonido raro y una luz secadora que envolvió todo el lugar y de repente estoy aquí en donde hay arena y personas con un estilo de lenguaje fuera de lo común de Israel. Te explico rápido. Estás en Nazaret en el año 1 a.C., precisamente el 20 de diciembre del año 1 a.C. y lo segundo. Te han enviado al pasado para que me ayudes a saber la realidad sobre la misma religión, lo cual he estado aquí más de 5 años antes de ti, pero según lo que me cuentas es posible que ya las han descubierto mis tablillas en donde van a hacer Cristo en el futuro. Por lo extraño es que he estado viendo el cielo nocturno este año últimamente y he apuntado sobre las mismas tablillas sobre avistamientos de luces y sonidos muy estruendoso de tal manera que no tiene una explicación lógica la tecnología arcaica de esta era. No lo siento Adair, aún no se han encontrado tus tablillas en el futuro ya que me enviaron aquí con el objetivo que comprobará mi teoría que di al mundo, causando que estuviera en este lugar contigo, y qué tipo de ruidos has estado escuchando en este lugar, y más en este tiempo ya que tengo entendido que no hay tecnología más que mi tablet, el reloj y la cámara más que nada. Es una lástima que aún no se han encontrado mis tablillas de mis apuntes. Pero ¿qué es eso de la cámara? Ya que no hay luz para cargarlos, ya que mi cámara se quedó sin energía hace 2 noches atrás desde que llega este tiempo. Antes de que le pudiera contestar, empezó a sonar la tablet de mi bolsa, lo cual la saqué y vi que tenía una videollamada, lo cual era muy extraño y raro ya que no hay tecnología en ese lugar. Pero cuando aceptamos la videollamada vi a la misma persona que hace un rato vi en aquella habitación y un conjunto de personas más en el fondo, hasta que nos empezó a hacer una charla sobre lo que teníamos que hacer. Hola mis queridos viajeros. Espero que estén bien. Bueno, vayamos al grano, por lo que estás tú Adair y tú Tadeo en ese tiempo que te enviamos. Su misión es grabar y demostrar ante todo el mundo sobre la verdad del inicio de la religión católica y cristiana, lo cual le dimos a los dos una cámara y solo a Tadeo una tableta para que nos informen y envíen lo grabado en el nacimiento de Cristo, y a su vez los enviaremos a la última cena que se tiene registro en la historia. Una vez terminado su misión los traeremos a los dos al tiempo actual o en su caso al futuro, así que pido que ustedes dos no estén haciendo tonterías y que no se gasten sus baterías de sus cámaras, ya que no le hemos dado ningún generador o batería portátil para que puedan cargar la misma batería de las cámaras, así que cuiden muy bien sus cosas. Y los relojes que les dimos pueden ver la cantidad de días y horas para poder viajar entre sus misiones antes de regresar, pero recuerden que no pueden dejar ningún resto de tecnología moderna en esa época para evitar un problema a niveles insospechados.
Sin más que decir a ustedes, viajeros, disfruten de esta misión y sean prudentes con sus acciones con las demás personas. Antes de poderle preguntar sobre mis dudas, se cortó la videollamada, lo cual me dejó más dudas que respuestas sobre lo que nos dijo, hasta que me dijo Adair que checara mi reloj y me sorprendió que mi reloj marcaba los días y las horas para el siguiente salto de tiempo según la misión. Lo cual empecé a hacer cuentas sobre el tiempo que teníamos para el próximo salto del tiempo y me sorprendió que teníamos hasta el amanecer, es decir, el mismo día de la primera Navidad de la historia universal. Después de que le dije sobre mis cuentas de tiempo que teníamos a Adair, me empezó a sugerir que grabara los sucesos que ocurrían antes del nacimiento de Visto, lo cual le hice caso, pero no podíamos grabar en la misma noche donde había viajado ya que estaba muy cansado y lo aceptó. Así pasó el tiempo y disfruté todo el pueblo de Nazaret sobre sus artesanías y vida de cada persona junto con Adair, que era mi traductor, pero en las noches me ponía a grabar el cielo nocturno y las extrañas luces que se movían de manera muy errática y sin explicación. Hasta que llegó el día de Nochebuena. Ese día era nuestra última noche, tanto para Adair igual que yo estaríamos esa noche antes de viajar a la crucifixión según la religión. Lo cual preparamos rápidamente nuestras cosas antes del atardecer, y nos fuimos los dos a caminar a una hectárea donde estaban los pastores con su rebaño, y sacamos la cámara de manera que no se enteraran los pastores sobre la cámara, y lo más importante, captar en el preciso momento que marcaba la Biblia que había un ángel llamando a los pastores y animales para adorar al Rey de todos los reyes de la tierra. Pasó un rato hasta que el sol se empezó a ocultar y se me ocurrió preguntarle a Adair sobre sus apuntes y me empezó a contar sobre lo que tenía. Lo que tengo en las tablillas será la posición real donde ha nacido. Y a su vez las mismas tablillas estaban enterradas debajo del pesebre, y aparte también tenían otros apuntes como lo que vimos en las noches anteriores, en caso de que mi cámara se descargara y lo mandaran a un ayudante para ayudarme a captar el momento del nacimiento, y también la primera vez que se vio la estrella de Belén brillando en el firmamento con toda potencia para dar luz solo a Nazaret. Después de que me dijo eso me sorprendió, ya que analizó y grabó todo lo que podía grabar con la limitada cantidad de batería en su cámara, hasta que se escuchó un sonido de lluvia, y se oscureció de golpe el cielo, causando que los pastores a mis alrededores junto con sus borregos y empezaran a dirigirse a sus establos, hasta que me dijo Adair que sacara la cámara y empezara a grabar. A lo lejos se empezó a ponerse una luz blanca tenue que empezaba a iluminar la hectárea donde estábamos como si fuera una aurora boreal, hasta que se empezó a formar una especie de humano pero con alas, y en el fondo se podía ver una cantidad de máquinas muy futurista incluso para mi tiempo, hasta que empezó a hablar. No tengan miedo, no les haremos daño. El Creador nos ha enviado para que ustedes se dirijan donde van a ser el Salvador de la tierra y el Rey de Reyes. Solo síganme para llevarlos a donde está el Rey de Reyes. Después de que dijo eso nos empezó a guiarnos a donde estaba Cristo recién nacido, lo cual lo había grabado todo lo que estaba enfrente de mí, incluso la aparición de ese ángel, y me quedé sin habla igual que Adair, y solo caminamos donde la luz estaba mostrando el lugar donde estaba tanto María como José y el recién nacido de Cristo, hasta que llegamos, y me sorprendió la cantidad de personas y animales que habían en ese establo, hasta que entraron 3 personas vestidas de colores alegres, y en sus manos solo tenían cajas de diferentes tamaños, y se las empezaron a entregar a María, y era oro, incienso y mirra, lo cual me conmovió esa escena de tal manera que no puedo ni explicarlo, hasta que el pequeño bebé que estaba en el pesebre se empezaba a sonreír de tal manera que sentí que me estaba sonriendo hacia mí. Después de que dejó de reír el bebé, se durmió, lo cual me dio una satisfacción como si fuera mi hijo, hasta que Adair me empezó a hablar que teníamos que grabar por última vez el cielo antes de que nos fuéramos a otro tiempo, lo cual le hice caso mientras estaba atontado y feliz de manera inexplicable, hasta que estuve afuera del establo y grabé el cielo. Pero me arrepiento de esa acción, ya que vi en el cielo y moví la cámara apuntando al cielo a la vez que veía, y vi una nave con unas personas de ciencia ficción que se llevaba una gran cantidad de personas para matarlas, lo cual se podía ver en una ventana que tenía esa nave, lo cual grabé esa escena tan cruda que la felicidad que tenía sobre el nacimiento de Dios se fuera de mi mente y pensara que era una invasión extraterrestre, hasta que Adair me dijo que mejor nos metiéramos al establo otra vez hasta el amanecer, y nos metimos, pero cuando entramos no estaba los 3, ni siquiera el mismo pesebre, lo cual nos dio más miedo tanto a Adair como a mí.
Pasó un tiempo hasta que amaneció, pero cuando amaneció empecé a checar mi reloj para saber cuánto faltaba para brincar el tiempo. Por suerte solo faltaba un minuto, lo cual le dije a Dair y nos pusimos alegres, hasta que se escuchó de nuevo el sonido del salto del tiempo que escuché la primera vez. Después de que se escuchó el sonido del salto del tiempo, empecé a ver a mi alrededor que estábamos a las afueras de un poblado muy distinto de Nazaret, hasta que se escuchó mi tableta, teniendo una videollamada y contestamos con nuestras caras después de lo que vimos en la primera Navidad de la historia. Hola mis viajeros, esta es su última misión, la cual se tienen que encargar de grabar la última cena y a su vez su crucifixión y los sucesos después de la muerte de Cristo para que los dos puedan volver a su tiempo con nosotros. Y después se les pagará por estar viajando y mostrando al mundo qué pasó en realidad, y sin más me despido mis viajeros. Después de que nos dijo eso en la videollamada, se cortó como si fuera una grabación, ya que no preguntó sobre nuestras expresiones o lo que nos pasó, lo cual decidimos mejor checar nuestros relojes y vimos que estábamos el 29 de abril del año 33 después de Cristo y que teníamos nuestros relojes corriendo, lo cual me puse a hacer cuentas y llegué a la conclusión que teníamos 24 horas. Después de la crucifixión para regresar y tomar las fotos y videos para demostrar lo que pasó, pero dudo que se dejen mostrar la información de lo que pasó en el año 1 antes de Cristo hasta el año 33 después de Cristo, pero tenía que obedecer con Adair y creo que Adair también tenía eso en mente, ya que me dijo que guardara rápidamente el reloj y la tableta en la bolsa de mimbre y que nos fuéramos a buscar a Cristo para estar en su última cena, lo cual nos pusimos a buscar hasta que cayó la noche y nos fuimos a buscar un lugar donde descansar y encontramos una fuente que estaba vacía y decidimos mejor descansar hasta mañana. Pasó la noche hasta la mañana siguiente, lo cual nos pusimos a buscar a Cristo hasta que lo encontramos al verlo como curaba a una persona que estaba ciega y le devolvió la vista, lo cual muchas personas incluyéndonos a Adair y yo, cuando llegamos con lo seguimos hasta llegar a una casa de un pobre granjero a las afueras, lo cual Cristo empezó a hablar con el granjero y creo que llegaron a una propuesta para que le ayude o algo así, hasta que le pregunté a Adair sobre lo que le dijo al granjero y me explicó que si lo dejaba descansar en su casa tanto a él como a nosotros en un granero junto con sus animales, mientras intentara hablar con los mismos animales para aumentar la producción. Hasta que cayó la noche ese día en un rato para otro y nos fuimos a dormir todos excepto Cristo, que estaba hablando con los animales. Hasta la mañana siguiente Cristo nos despertó a todos para que lo siguiéramos a ayudar a las demás personas y nos fuimos, pero antes de que nos fuéramos el granjero le dio dinero a Cristo por ayudarlo a aumentar la producción. Después nos fuimos caminando hasta un río donde Cristo encontró unos pescadores que no habían pescado casi nada hasta que hablaron con los pescadores y apareció más pescados, lo cual muchas de las personas se sorprendieron de que tan solo de 3 pescados salieran demasiados pescados para transportarlo en un barco de carga, hasta que cayó la noche y nos dormimos en las orillas del río. La mañana me desperté antes de que todos se despertara igual que Adair y le dije que si checamos los relojes y vimos que era el 1 de abril, lo cual eso no era bueno ya que era la última cena, lo cual nos pusimos muy tristes e inútiles ya que al estar a su lado era muy relajante de tal manera que no tengo la manera de cómo decirlo con palabras. Lo cual Adair y yo decidimos preguntarle más tarde sobre su posible traición de unos apóstoles, lo cual era la mejor manera de advertirlo y que pueda vivir más tiempo y ayudarnos a entender más la fe, lo cual lo hicimos el plan. Pasó un rato hasta que Adair le dijo a Cristo sobre su posible traición, lo cual nos dijo a los demás que nos invitaba a cenar en unas horas, lo cual eso me dio a entender que no importaba y era posible que ya tenía contemplado lo que pasaría, lo cual pasó el tiempo hasta que nos dijo que nos fuéramos a una cueva y nos sentemos a cenar. Después de que cenamos nos empezó a decir que no importaba su destino si alguien lo traicionara, lo cual nos dio la misión de dar a conocer su palabra para que los que se rigen por pecados, que no estén dentro del paraíso y solo estuviera los que realmente se rigen por buenas acciones y de amor para entrar al paraíso, lo cual nos dio a entender a Adair y a mí que nuestro tiempo solo cambia por los números pero no por los comportamientos.
hasta que llegaron los soldados para arrestar a Cristo y se lo llevaron y nos dejaron solo a nosotros solos, y viendo a quién echarle la culpa, hasta que salió el responsable y le apiedraron hasta matarlo. Los demás apóstoles, incluyendo a Dair y a mí, pasó la noche con todos los apóstoles, intentando rezar como nos había enseñado para que lo sacaran de ese lugar, incluyendo a Dair y a mí toda la noche, hasta que amaneció y nos fuimos rápidamente a donde estaba pasando Cristo con la cruz, lo cual a Dair y yo le intentamos ayudar a cargar la cruz, lo cual nos empezó a decir que no y nos lastimaron con látigos y palos a Dair hasta que llegamos a un cerro donde lo crucificarían, lo cual decidí mejor irme de ese lugar y dejar a Dair que grabara a todo momento lo que pasó, y me fui a una esquina fuera de la gran cantidad de personas que estaban reunidas llorando y suplicando que no lo crucificarían. Una vez que me alejé de todos pude ver el reloj y solo faltaba 10 minutos antes de las 3, lo cual decidí correr rápidamente donde estaba Adair y ver lo que pasó, y llegué justo a tiempo después de que Cristo estaba diciendo un último perdón por nosotros los pecadores, y se murió lentamente de tal manera que todos empezamos a orar, incluyendo a Adair y yo, ya que era demasiado doloroso tanto como si fuera mi familiar. Pasó aproximadamente 2 minutos hasta que se empezó a crujir el suelo de tal manera como si rompiera madera, hasta que empezó a temblar de tal manera que ninguna de las personas que estábamos en el cerro podía estar de pie. Incluso la cruz cayó sobre algunas personas, lo cual agarraron la cruz y el cuerpo de Cristo para que no cayera en el suelo, lo cual muchos empezaron a rezar de tal manera que todos se escuchaba al unísono, y me volteé a ver al pueblo y me sorprendo como todas las casas se estaban cayendo por el temblor que seguía activo y los truenos que daban lugar, rompiendo monumentos y estatuas de los dioses de esa época de tal manera que pareciera como el infierno, hasta que todo el pueblo se quedó destruido y dejó de temblar hasta que empezó a llover por un rato, hasta que el cielo dejó de llover y se vio una aurora boreal igual a la que vi en la primera Navidad, lo cual salió un ángel, pero era un ángel muy raro, no era blanco la luz, sino de un color negro y rojo, causando que tanto Adair y yo nos empezáramos a asustarnos hasta que nos empezó a hablarnos. ¿Quién mató a mi hijo? Si no me responden los voy a matar, ya que se los di porque pensé que era el líder para hallar los montones de burros y más para salvarlos de la miseria que sentirán en el futuro y dejarlos entrar al paraíso, pero como veo que nadie nos responde, los voy a matar a la gran mayoría porque no tuvieron el valor para defender a mi hijo. Después de que dijo eso, empezó a caer una gran cantidad de granizo sobre nosotros, lo cual causó que la gran parte de las personas muriera por las piedras del hielo del tamaño de una bola de bolos y de canicas, lo cual me sorprendí que no me cayera granizo y solo agua igual que Adair, lo cual significa que no hicimos nada malo, lo cual pasó una serie de problemas, ya que empezó a aumentar la temperatura extrema y de repente un frío extremo, y los animales como osos y serpientes se empezaban a lanzar con las personas, causando que mueran instantáneamente, ya sea por el cambio brusco de temperatura o de los animales, hasta que quedamos con los apóstoles, María, Adair y yo con vida, hasta que dijo algo el ser que estaba enojado. Los que quedan vivos empiezan a esparcir la noticia de que Cristo ha dejado un legado de fe, y tienes que esparcirlo para no olvidar la cantidad de pecadores que murieron por la culpa de su codicia y deseos que no pudieron llenar con lo que hay en la tierra que les di. Después de que dijo se fue ese ser que nos atemoriza a todos, y empezamos a esparcir lo ocurrido en ese momento, lo cual empezamos a esparcirlo en los pueblos cercanos, y funcionó, lo cual decidimos poner un libro para que sea más fácil, y empezamos a hacerlo, y por fin terminamos poniendo nuestros nombres, con la excepción de Adair, que me dijo que no quería ser nombrado como apóstol, sino como ayudante en la historia con otro nombre, lo cual todos accedimos, y así pasó el tiempo que quedó hasta que sonó el sonido del viaje del tiempo. Después de que se dejó de escuchar el sonido, nos esperaba un conjunto de militares que nos quitaron bruscamente las bolsas de mimbre y recogiendo la tablet, las cámaras y los relojes, y nos dijeron que nos dirigiéramos a un cuarto, y entramos, pero cuando entramos estaba iluminado, y esperamos hasta que empezó a oler un aroma de menta, y me empecé a tranquilizar igual que Adair, lo cual pasó un rato hasta que Adair empezó a reír igual que yo, hasta que pasó como 2 minutos, y empezó a entrar en pánico y empezó
empezó a golpear la puerta hasta que se pasó esto y a los dos ya se nos había pasado el pánico tanto que Adair se quedó dormido, o cual decidí mejor levantarlo e intentar hablar con él, pero cuando lo intenté despertar él no reaccionaba de tal manera que me empecé a preocupar y empecé a golpear y gritar para que abrieran la puerta, pero no pasó nada hasta que me cansé y me acosté junto con él y le dije unas cuantas palabras como mejores amigos durante medio mes, viajando en el tiempo hasta que mi cuerpo empezó a fallar precisamente, después mis pulmones ya no tenía fuerza para respirar y por último empecé a cerrar los ojos y empecé a recordar toda mi vida y más, con lo que viví con Adair hasta que dejé de pensar y ver mi último recuerdo con Adair en la última cena con Cristo y solo faltaba yo para estar con ellos y creo que me esperan. Mejor iré con ellos, para no hacerlos esperar para cenar.